¿Cómo estás, mi querido Antonio? Tienes ahí la pantalla esta, hay que apagarla. Ah, tenemos que darle la luz también. Tengo que dar... Ya decía yo, se te ve muy oscuro, Sí, Antonio. tío. Vaya inicio, de Se te podcast. ve especialmente oscuro. Sí. Y mira, además se me ha fundido una luz, Y ¿no? mira que yo de piel soy blanquito, aunque voy todo de negro. Hombre, Ahora. hombre, esto es otra cosa, tío. Ahora sí, ahora sí. Sí, Que coño. no se asuste la audiencia. Muy bien. Está grabando Estamos ahí todos. y diría que bien enfocado. Muy bien, estos inicios van a quedarse hasta el fin de los tiempos, porque sé yo de People and Finance. ¿Verdad? ¿Qué tío? ¿Que cuántos subs hemos llegado ya? 3.000, tío. 3.000. 3.000. Es una pasada. Tío, ¿me puedes enviar las notas por Gmail? Porque me las has enviado al WhatsApp y aquí no lo tengo y me lo voy a ver. Ah, desde aquí. qué tío, My fault. Son las notas del podcast para que veáis. Este tío, Sí. yo le mando las cosas. No O sea, se me las he mira. leído antes cuando me las has enviado desde el WhatsApp, pero no me las he pasado. Los huevos. Tú no te lo has liado, tú no te has leído nada, tío. Que sí. A ver, el Gmail, ¿no? No voy a decir tu Gmail, pero ahí te lo digo. Que de hecho, algo que quería hablar que te dije ayer, ¿no? De hablar antes, Sí. como pequeña reflexión. Sí, es verdad. Que me ha llamado bastante la atención. Que estaba el otro día con Constanza. Ok. Y claro, ella es médico, como tu esposa. Sí. Y me dice, he saltado como una noticia, un gossip, ¿no? Que la chica que ha sacado la mayor nota este año en el MIR es una chica de origen rumano, pero que bueno, que habla español mejor que nosotros, lleva aquí toda su vida, que durante la carrera pues había sacado una nota media promedio de 6,7. Que ojo, que parece poco, pero es que es en la carrera de medicina, que no es baladí, ¿no? Y claro, ahora se está todo el mundo poniendo salud. Como criticándola, bueno, más que criticándola, sobre todo insistiendo en el rumor de que ha copiado. Y como que de alguna forma, quizá ha copiado, no lo sé, pero ya desprestigiar o quitarle el mérito a alguien a priori, sin ninguna prueba, solo porque es raro que una persona que tuviera un 6,7 de media en la carrera ahora saque la mejor nota del MIR, en lugar de decir, oye, pues a lo mejor se lo ha currado mucho, o a lo mejor durante la carrera tuvo que compaginar estudios con trabajo, con crianza, con lo que sea, de alguna forma me hace sentir mal porque es algo que veo en nuestra sociedad a menudo, que es, no sé si llamarle envidia o cómo decirlo, pero ¿por qué? Que también tiene mucho que ver con la famosa... ¿cómo se llama esto en derecho penal? Presunción de inocencia, que también nos asaltamos por ahí donde nos apetece. Es como, ostras, tienes a alguien que ha sacado una nota muy alta y en lugar de alegrarte, el primer comentario que hay en las redes, además como un linchamiento público absoluto a esa persona, es que ha copiado. Ojo, que a lo mejor ha copiado, pero si no hay ninguna prueba, ¿por qué el primer pensamiento tiene que ser es imposible que lo haya conseguido por sí misma? Tiene que haber copiado. Porque lo que aquí queremos es que a ti te vaya bien, pero nunca mejor que a mí. ¿Verdad? Es 100%. Es 100%. No vivimos en una sociedad ni en un entorno en el que la gente se alegre de que al de al lado le vayan bien las cosas. No. O sea, tenemos un gen de la envidia a través de un virus que se nos inoculó no sé cuándo, no lo sé, ¿eh? Pero que es pero te escucho. palmario, tío. Sí, yo conozco el caso porque tú me lo explicaste, no tenía ni idea, no lo sabía. Pero no me extraña que haya sucedido esto, no me extraña porque la gente es muy parásita y la gente muchas personas tienen conductas tóxicas profundas, entonces me sabe mal por la chica, pero la chica lo que tendría que hacer es ella mira su camino y al final es un poco trasladado a todo, ¿no? Cualquier persona que logra algo que puede salir de la media, que además, por cierto, tenemos una media bastante baja, vaya por delante en cualquier sentido, o sea, destacas un poquito en tu trabajo y a muchas personas dicen favoritismos, has hecho cosas que no debían, bien ilegalidades, bien cosas que aquí no se pueden decir en el podcast, pero ya me entiendes, bien has comprado a alguien, bien tu papá o tu mamá es no sé qué, bien tus conexiones. No tiene nada que ver la mayoría de veces. Eso se da, sí se da, pero no es la norma. Entonces, en vez de ver que es posible lograr ciertos hitos y que una figura así te inspire, Exacto. coño,
No, yo lo que hago es mirar esta para volcar toda mi porquería, ya que mi vida es plenamente miserable. Entonces yo saco mis miserias y las vuelco a través de otra persona. ¿Tú te acuerdas cuando grabamos hace unos años con Tal Ben Shahar en Café con Valores? Él nos dijo algo que yo lo tengo muy presente. Nos habló de un estudio en el que se demostraba que cuando nosotros, que se hizo con animales, que cuando se daba descargas eléctricas a un perro que estaba en una jaula con otro perro, ese perro atacaba al perro de al lado, a pesar de que ese perro de al lado no tenía nada que ver con el daño que el otro sufría. Entonces eso demostró y sistemáticamente se probó que nosotros respondemos atacando, quiero decir, por un dolor ajeno a la persona que estamos atacando. Entonces yo creo que hay mucho dolor, mucho rencor, mucho odio, pero no odio hacia nadie en concreto, sino hacia la propia vida que tenemos, y entonces lo volcamos, tío. Yo lo veo muy claro. Bueno, ya lo dicen, ¿no? Muchas veces esto dice más de ti que de la persona a la que... Sí. Y al final, oye, si luego dices y también por los medios que hacen eco de... No le llamaré un bulo, porque a lo mejor se demuestra que copió, pero de la gente que acusa, oye, a lo mejor lo que tendríamos que estar promoviendo es que alguien se superó a sí mismo. Sí, y quiero decir, el MIR, quien entiende un poco de cómo es el MIR es un examen tipo test. Exacto. Entonces, el examen tipo test puedes tener suerte, se te puede dar extremadamente bien. Yo, por ejemplo, los test, yo los odio. O sea, yo los odio. Yo en la carrera en civil, que teníamos la parte de tipo test, o sea, para mí era un infierno. Son un infierno. ¿Por qué? Porque yo me pongo a interpretar y es horrible. Entonces, no, para mí son un infierno. Pero hay gente que se le puede dar especialmente bien. El tipo test también puede tener un factor suerte. Puede ser que la chica sea muy brillante y tú lo has apuntado. Puede ser que estuviera compaginando su estudio con otros. Puede ser cualquier cosa. Claro que puede ser que haya copiado, pero... Pero siempre vamos a... Claro, tío. Ese es el tema. Bueno, Antonio. Sí. Pero bueno, ahí vamos. Que tenemos 45 minutitos por delante. Sí, tenemos 45 minutos por delante y hoy quiero traer un tema que además Marc va a participar. Y amigas y amigos, esto es un tema transversal para todos. Porque vamos a volver a hablar de oratoria con una serie de tips que quiero que os llevéis de cómo afrontar cualquier tipo de mensaje comunicativo. ¿Se está grabando bien? Sí. De cualquier tipo de mensaje, comunicación, presentación que tengamos que hacer en el ámbito empresarial, independientemente de la posición que ostentemos, pero estos tips además te los vas a llevar fuera de la empresa. Entonces, hoy el capítulo viene cargado. Ya hace meses grabamos uno. Yo reconozco que era un capítulo que ahí dábamos como 10 tips, 10 reglas a tener en cuenta de oratoria. Yo estaba un poco dormido, la verdad es que yo me veo y digo, joder, estoy hablando de oratoria y tuvo muchas visualizaciones. La verdad es que es de los que más, yo supongo que por el tema, pero es verdad que yo hablando de esos temas, que son temas brillantes, yo tampoco estaba como... Entonces, bueno, también es del inicio del podcast y del aprendizaje. ¿Será el síndrome del impostor, Antonio? No, yo soy muy crítico conmigo. Yo, de hecho, la posición que tengo, tío, estaba yo así mirando el iPad. Es verdad que este sofá también es como... nos hunde mucho, claro, ¿eh? El sofá hunde, no es el mejor yo estaba como así, entonces digo, no. Pero hoy vamos a hablar no solo de... No vamos a hablar de aquellos, sino vamos a hablar de una serie de cuestiones y preguntas que aquí he planteado. Obviamente hay muchas preguntas. Muchas se responden en cuestión de 1 o 2 minutos. No tiene más. A lo mejor hay alguna que nos detenemos, a lo mejor hay alguna que no toca abordarla y nos centramos, pero es una guía que os vais a llevar de forma práctica. Además, la última conferencia que impartí, yo imparto muchas conferencias, forma parte de mi actividad profesional. Marc, además, es profesor, también divulga y forma parte de su actividad profesional. Esto es divulgar, es otra manera de divulgar, pero a través de un canal telemático, ha quedado muy técnico, ¿no? Un canal online, como es YouTube y a través de una cámara. Pero yo, por ejemplo, la última conferencia que impartí fue ayer por la tarde a 220 personas de Penguin Random House que estaban localizadas en Ciudad de México y Miami. Y te preguntarás, ¿cómo hoy estás aquí? Y no me cogí un avión, sino la hice online en esta ocasión, porque esta se pactó online. Pero da igual, al final los principios son los mismos. Entonces, estamos muy habituados a todo esto y es una de las principales carencias que tiene toda nuestra sociedad. Tú vas a presentaciones, no lo sé, empresas, vas a presentaciones, no solo en la tuya, cualquier otra, a foros. Para convencer tienes que comunicar bien. Ahora estamos en medio de reuniones del Consejo de Administración que son relevantes para nosotros y si no comunicas bien el mensaje, no tienes clara una narrativa, no convences y si no convences, no
No te sales con la tuya, digamos. Exactamente, es que al final la finalidad de todo esto, yo quiero que os centréis en dos cosas. Primero, la finalidad es que el mensaje tiene que llegar de forma clara, que la persona lo entienda, es decir, la receptora lo entienda, la persona receptora. Tiene que ser meridianamente claro, conciso, transparente, honesto, o sea, que sea sencillo y fácil. Y segundo, esto es vital, sin eso no hay más. Tú cada vez que comunicas ante un público que pueden ser 3 personas en una sala, o sea, no tiene más, o 200 o 1000, tienes que entender que eres servidor de dicho público. Eres servidor del público. Tú no eres un divo, tú no eres, quizás está puesto por ahí más adelante, pero como idea capital tiene que venir al inicio. Eres servidor de tu público. ¿Esto qué quiere decir? Que tú no eres el protagonista, a pesar de que a lo mejor estés haciendo la presentación de resultados trimestrales o del nuevo proyecto que vas a presentar a tus jefes o de X tema que estás presentando a los inversores. Da igual. O sea, tú eres mero servidor del público, no eres el protagonista, no eres ni la diva ni el divo. ¿Por qué? Porque cuando dejas de ser ese protagonista y entiendes que tu finalidad es que el mensaje llegue para servir a tu público, haces todo lo posible para que dicho mensaje sea recordado, sea integrado, sea comprendido, ¿sí? Eso es lo fundamental. Y además cambias totalmente, te das mucho mejor. Y lo técnico, lo no técnico, que hoy vamos a ver cosas técnicas, por cierto, de tema de oratoria, pasa a un segundo plano si esto lo tenemos bien. Pues Antonio, no hay más preámbulos porque tengo muchas cosas aquí escritas. Yo hay algunas de las que también quiero comentar. Sí, vamos a ello. Miedos por hablar en público, que es un tema de por qué tanta gente lo hace mal o regulero hablando en público. Porque tiene miedo. ¿Miedo a qué? ¿Tú qué crees? A muchas cosas. Al que dirán. Al que dirán. A hacerlo mal. A hacerlo mal. Por lo tanto, dirán que lo hago mal. A equivocarse. A equivocarse por los demás y por mí también. Claro. Hacer el ridículo. A hacer el ridículo. A cosas inesperadas a veces, ¿no? Del plan, uy, pues se me cae el pantalón, no sé, me invento, ¿eh? No, sí, forma parte del ridículo. Se me queda trabada la presentación. Por ejemplo, cosas que pueden salir, que pueden pasar, y pasan, a mí me han pasado muchas. Sí. Es cierto, todo lo que dices es un clásico y seguramente muchas de las personas que nos estáis viendo os sintéis identificadas. A mí, por ponerte un ejemplo, lo que siempre me ha dado más miedo han sido dos cosas, te diría, si pensando rápido. Una es a hacerlo mal, ¿vale? A equivocarme. ¿Pero por qué? ¿Por ti o por los demás? Por ambas. Por mí, porque no lo... Bueno, por muchas razones que también tienes apuntadas. Por la autoridad, por ejemplo, ¿no? Y si pierdo la autoridad enseñándolo mal, si ya nadie confía, o mis alumnos o mis jefes, por así decirlo, en la facultad, un tema de ego, de autoridad, ¿no? Todo eso. Y luego otro miedo que también me daba era es un miedo, quizá, no forma parte de esos que he dicho, pero a quedarme sin tema. Tengo 1 hora y media de clase, ¿qué pasa si en media hora ya no tengo más tema del que hablar? ¿Sabes qué has dicho? Mira, me voy a centrar en 2 cosas que quizás están más adelante, pero ya las vamos a abordar. No sé si va a ser muy lineal todo, pero al final esto es para verlo y reverlo y revisarlo. O revisionarlo. Entonces tú hablabas de esto último, quedarme sin tema. Tío, ¿no te ha sucedido que con los años te das cuenta de que es prácticamente imposible que te quedes sin tema? Porque al inicio es un temor que yo también tenía, pero luego ves que tienes recursos y ves que los temas pueden ser muy profundos, ves que puedes o tienes herramientas para hacer participar al público. Luego entraremos también en esta, de cómo hacerlo. Hay 1000 temas, ¿no? De esto, porque conforme eres más senior, tienes más cosas de las que entrar. Y también hay veces que como que ya das algo que tú sabes, das por sentado que la persona a la que tú sirves, por seguir con lo que estoy diciendo, lo va a recibir y lo va a entender igual de rápido. Y a lo mejor explicar la filosofía de Thomas Hobbes cuando dice que el hombre es un lobo para el hombre, pues tiene mucha enjundia, que no es solo decir el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Claro. Tú sabes que hay mucha sustancia, tú sabes que si no hay debate puedes dar más sustancia, ¿no? Puedes empezar a dar hasta que ya puedes pasar al siguiente tema. O si ya ves que a la primera hay debate... Y lo va a haber ya siempre. Lo tienes. Siempre suele haber. Sí. Aunque seamos una sala X grande, si a lo mejor estamos para que las personas participen, que yo
Si se puede, lo recomiendo. Si lo quieres sacar, saca siempre un debate. Sacas, efectivamente. Y luego, el otro tema que está más adelante explicado, pero lo quiero abordar ya rápidamente, es el tema de el miedo a fallar para los demás y para por ti. Fallar por ti es un tema de autoexigencia. Y está bien que seamos súper exigentes con nosotros, pero también entendamos que vamos a equivocarnos en el transcurso. Nos vamos a estar equivocando porque es por parte natural de la vida y esos aprendizajes nos irán nos irán abriendo, digamos, nuevos capítulos para avanzar en este campo de la comunicación. Pero luego el error o el temor al error percibido por los demás. Y ahí viene un tip buenísimo. Que es la pregunta que creo que tienes aquí, que a mí siempre me ha... Ahí está. A mí siempre me Dila la pregunta. Sí, estoy haciendo un poco de... ahí que vendrá. A mí siempre me ha perseguido esa pregunta, que es, ¿qué pasa si saben más que yo? Vale, es que me estás... Claro, has abierto en otro. Sí, yo pensaba en otra. Primero, si tú te equivocas, sigue. Mi recomendación, ya me meto en estructura. Si tú te equivocas y metes una gran... o hay algo así, tú sigue para adelante, ¿de acuerdo? A no ser que sea un error garrafal, que tú estás enseñando algo y ese error va a hacer que tus alumnos o quien te escuche aprenda con un error, eso obviamente tienes que corregir, pero si hay algún tipo de dato, de error que es de pasada o te olvidas de algo que no has dicho... Que es tangencial, que no es relevante. Exactamente, que es tangencial, sigue para adelante. ¿Por qué? Porque la gente no sabe lo que vas a decir. Nosotros sabemos, y eso es un sesgo muy típico en comunicación, nosotros sabemos qué es lo que vamos a decir, por lo tanto, tener nuestro discurso en la cabeza, o al menos estructurado y los temas, si te olvidas algo o ves que cambias de orden, como ahora que estamos cambiando, no hay ningún problema. Porque nos lo podemos permitir. Nos lo podemos permitir, no hay ningún problema. Sigue adelante. La gente no sabe ni de qué vas a hablar. Puedes conocer el titular o pueden tener una idea vaga sobre eso general, pero no saben los detalles. Por lo tanto, que tú digas A, B, C cuando querías decir otro tipo de letras, 1, 2 y 3, ni siquiera letras, no lo van a percibir. Es verdad que el guión, por ejemplo, ahora tenemos un guión, pero el guión lo sabemos tú y yo, lo tenemos tú y yo. Quien está escuchando no lo tiene. Entonces, exactamente. Si decimos algo que está aquí o algo que no está aquí... ellos no lo van a saber. Otra cosa es, estoy de acuerdo en lo que tú dices. Yo siempre he sido de, si me equivoco, y es, oye, pues casi que prefiero, según qué tipo de error sea. Una cosa es que omita algo. Ay, tendría que haber dicho esto. Bueno, ya lo diré en la siguiente clase. Sí. Otra cosa es que haya dicho, oye, pues no sé, esta persona nació en el siglo XV y realmente es que era del 5 antes de Cristo. Pues... chicos, mira, me equivoqué o hubo un lapsus aquí. Pero es verdad que según qué tan importante sea. Si estás haciendo una presentación comercial y haces una metáfora y en esa metáfora pones un pequeño error, mejor no hace falta entrar. No, pero ¿sabes por qué es tan importante no entrar en esos errores? Porque el público, cuando tú efectivamente te distrae, entonces se acuerda y se queda con que se ha equivocado. Es increíble. Y te resta autoridad. Te resta autoridad, que luego entramos, ahora también entraremos en el tema de la autoridad. Es que son tantos temas, tío. Pero luego tú me hablabas de la pregunta esta, que también la quiero abordar, de si el público sabe más que yo. Es que realmente esta pregunta te da para todo un podcast entero. Sí, no, es que te da para... Pero aquí como tip rápido, si el público sabe más que tú, va a ser normal que en muchos temas suceda. Lo que pasa es que a pesar de que a lo mejor conozca más de un tema en concreto, no conoce cómo tú estructuras el tema, ni conoce lo que tú concretamente quieres decir, que va muy vinculado a lo que acabamos de comentar. Por lo tanto, ese discurso único que te hace a ti único, porque eres quien lo ha elaborado de forma única, valga las redundancias que valgan, hace que, a pesar de que alguien sepa de un tema más que tú, puedas darle otro tipo de mirada y lo puedas enriquecer de forma diferente. Además, acuérdate de servir. Es decir, no te obsesiones porque van a saber más que yo, me van a cuestionar. No. Cuestiónate y céntrate en que tengo que aportar valor. No, me voy a equivocar o me van a cuestionar. Eso está en el fuero o en la cancha de los demás. A ti eso te tiene que dar igual. De hecho, a mí es algo que
que siempre me ha acompañado. Sí, es que siento que estamos siendo como muy rápidos para verlo todo y a lo mejor, Antonio, tío, hay cosas que tenemos que dejar más adelante, pero que es que hay temas, ¿eh? Es porque he visto que aquí si saben más que yo es el tercero, o sea... Es que hay muchos temas. No, pero está bien. Entonces, son tips, aquí vamos a tope. Y tiene que ver mucho con lo de con el de conocer a tu audiencia y todo, pero a mí, por ejemplo, me seguía mucho este miedo al principio de la carrera. ¿Y si saben más que yo? ¿Y si yo daba filosofía del derecho, por ejemplo, ¿no? ¿Y si me citan a filósofos que no conozco o que no? A veces me venían algunos alumnos, sí, porque como decía, no sé, y es como, ojo, que yo también sé lo que sé y me interesa el conocimiento y aprender, pero no me puedo saber todos los filósofos que decían, ¿no? Yo conozco también un poco lo que tú decías, mi esquema. Y eso también viene muchas veces que algunos alumnos me han venido... Por ejemplo, tuve un alumno que era como muy... Había hecho la doble de derecho, o sea, no, había hecho derecho y filosofía, pero como carreras separadas. Y después de acabar la asignatura le pregunté y tal, y dijo, bueno, es que claro, es que hubiese entrado en más profundidad aquí y tal. Y al final también tienes, como pones aquí, que conocer a tu audiencia, porque seguro que hay gente que sabe más que tú en algún tema. Seguro, sí. pero que todos sepan más que tú en todos es difícil. Entonces, también tú estructuras todo tu curso o tu speech o tu presentación o lo que sea para que, oye, pues si hay alguien que sabe más, a lo mejor no tenía que estar ahí ese día o pues se aprenderá, ¿no? Sí, efectivamente. Pero para la mayoría. 100%, 100%. Mira, ya entramos también en la parte de conoce a tu audiencia, es uno de los grandes pilares, ¿no? Sí que hemos empezado quizás con estos temas, pero que todos son importantes. Y prácticos, además todo es súper práctico. Conocer a tu audiencia. ¿Por qué es importante conocer a tu audiencia? Primero por lo que tú acabas de decir. Luego es importante conocer a tu audiencia para adecuar la forma del mensaje que tú quieres dar. En capítulos anteriores del podcast, cuando hablábamos de diálogo, hablábamos de cómo yo creo mi mensaje para transmitirlo para que mi receptor lo entienda. Pues aquí es un poco esto, es decir, si yo voy a hablar, yo soy un médico, hablabas tú de los médicos de la del MIR al inicio, ¿no? Si yo voy a hablar a un congreso de médicos y soy médico, sobre un tema médico, el tipo de lenguaje que voy a usar en mi presentación puede ser un lenguaje técnico-científico porque sé que mi audiencia lo va a entender. Si yo soy un médico que voy a un congreso abierto a personas de cualquier tipo de disciplina por un tema de divulgación científica generalista, yo quizás voy a poder usar algún término obviamente más técnico explicando qué significa, pero yo no puedo hacer una charla técnica porque entonces mi mensaje no llega, la gente no lo entiende. Igual que si yo me dirijo a un espectro de edad mucho más joven, no significa que vayas a usar el bro y que vayas a usar el literal y que vayas a usar el 6-7 y todo. No significa eso, porque no. Lo que significa es que sí que tienes que acercar tu jerga a ese tipo de lenguaje sin perder tu identidad, pero que la gente te entienda. O lo puedes usar en clave de humor también para conectar. Exactamente, exactamente. Sí, al final conocer a tu audiencia lo que te permite, insisto, es que el mensaje llegue. Luego hablábamos de si sabes más que yo. Y si hay alguien, ¿no? Aquí estamos un poco en esa parte de audiencia, de público, ¿no? Ya lo hemos visto. Dice, ¿y si hay alguien que me quiere boicotear? Imagínate que estás en una reunión, una típica reunión en tu empresa y alguien siempre te está interrumpiendo, alguien quiere quedar por encima de ti, alguien cuestiona todo lo que dices para joderte. O estás en una presentación con un público mayor y hay alguien que está hablando, hay alguien que no sé qué, hay alguien... Mira, mi recomendación es que, primero, si la persona que te quiere boicotear no hay que darle protagonismo, pero sí es muy, muy, muy incordiosa, ¿no? O sea, se incordia mucho, tienes que pedir, oye, por favor, no podemos seguir aquí, quizás tienes que evidenciar si eso se vuelve una guerra dialéctica muy pesada, ¿verdad? Tienes que parar los pies. Por un lado, si puedes no hacer caso, tira adelante porque él solo se va a callar o ella sola, pero si eso se vuelve un problema, y tú seguro que en clase lo has vivido, tienes que tomar medidas. No sé, tú has vivido alumnos a lo mejor que han sido muy... Joder, es que no te has callado, no paras de molestar, no paras de todo. ¿Qué has hecho? Normalmente intento no darle importancia hasta que llega un punto en el que... O sea, no intento darle importancia mientras no sea algo que moleste, ¿no? Pero sí que ha habido veces que me he tenido que poner serio, no de echar a nadie, porque realmente no hace falta ni echar. Cuando muestras a la persona y le dices, oye, tú, tal, 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 en general
Lo que sí que he hecho evidenciar muchas veces ha sido cuando hacen presentaciones los alumnos y están los típicos graciosos que no paran de molestar. Y al final les digo, oye, estáis en una facultad, tenéis cierta edad, sois el futuro profesional de la abogacía, ¿cuál es el ejemplo? ¿Qué queréis demostrar? ¿Qué queréis hacer? ¿Qué valores estáis mostrando a vuestros compañeros? ¿Qué estáis haciendo? No es que me boicoteen a mí, pero sí como un boicot a sus compañeros. Claro. ¿No? Y ahí como salgo un poco de mediador, pero sí que evidenciando que está viendo ese boicot y diciendo, ¿cuál es el propósito de esto? Pero está muy bien Y como cambia. pero tú lo afrontas de una manera buenísima, porque no estás diciendo, lo estás haciendo mal, no directamente, digo, oye, si no te vas fuera, no con amenazas, sino es como, ¿realmente esto es lo que tú quieres que la gente Transmitir. perciba de ti y transmitir ahora y en el futuro? Lo has vinculado con los valores, sus comportamientos, me parece una manera brillante y además es una manera de evidenciar mucho más profunda que encima planta una lección en la persona, ¿verdad? Entonces, insisto, el típico que te quiera ahí fastidiar, o sigue y no hagas mucho caso, porque puede haberlo y probablemente te lo encuentres, o si no, hay que poner límites. Hay que poner límites y hay que interrumpir para seguir. Eso se ve mucho yo sé que tú no consumes la tele, pero cuando hay debates políticos en la tele, Bueno, ya, claro, pues, ahí es saber quién grita más y quién interrumpe más a la otra persona. eso. Muchas veces pienso, si estuviese ahí, ¿qué haría? Bueno, tío, yo estuve Bueno, te pasó una o vez, sea, ¿verdad? no era un debate político, pero cuando yo presenté mi libro hace, pues ya 3 años y algo, fui a un programa de la televisión de Cataluña que pues es un programa bastante popular a presentar mi libro y tenía allí media hora para presentarlo, aquello fue un despropósito. O sea, estuve allí con 3 tertulianos que yo no sé quién eran, no los había visto ni los he vuelto a ver en mi vida. Un gallinero, ¿eh? Aquello era una mierda. Pero yo me impuse con elegancia, porque no va con mis valores alzar la voz ni gritar, pero empecé a ver aquello que pensé, ¿qué tipo de circo de mierda es este? Que es el circo de la tele, ¿no? Pero es increíble eso. Fíjate, luego de aquí nos vamos a ir a cómo podemos ya empezar a tejer nuestro discurso para que, insisto, ya no solo la audiencia per se, sino tejer nuestro discurso para que este llegue, ¿verdad? Una manera muy buena es a través de historias, a través de fábulas, a través de no solo la teoría, ¿verdad? A través de ejemplos. Tú eres muy bueno poniendo ejemplos, Marc, siempre te lo he dicho. O sea, cuando tú quieres ilustrar sobre algo, es mucho mejor que lo hagas a través de ejemplos, porque la gente visualiza en su cabeza la situación en sí, más que dar la teoría per se, ¿verdad? No sé, yo por poner un caso, cuando tengo que hablar de temas de reconocimiento, puedo decir el reconocimiento en una empresa, esto es un ejemplo real, ¿no? El reconocimiento en una empresa se puede dar de arriba a abajo o de abajo a arriba. Yo te puedo contar esto y ok, la teoría es perfecta, pero luego te puedo hablar de Heriberto, el jefe de seguridad de la cadena de los hoteles Hilton y Conrad en Tulum, clientes nuestros, que nos contaba que su equipo le regaló por su cumpleaños unos mariachis como reconocimiento por el trabajo que hacían y aparte de ser su aniversario, su cumpleaños, ¿verdad? Y le dejaron una nota manuscrita reconociéndole lo buen jefe que era y cuánto lo cuidaban y que por eso habían hecho una inversión económica, que eso hay que tenerlo en cuenta en el contexto social mexicano, que eso implica una inversión determinada para los trabajadores y los salarios de dichos profesionales para comprar los servicios de unos mariachis y llevárselos a su jefe. Cuando tú cuentas esto, conectas emocionalmente, es una historia simpática y estás explicando que los empleados acaban de reconocer algo al jefe de una manera, pues así, bastante curiosa y particular, ¿verdad? Entonces, eso es mucho mejor ilustrarlo con la historia, que al final es un poco como nos hemos ido comunicando y se ha ido transmitiendo el conocimiento, ¿no? El mayor de la tribu se sentaba y contaba las historias de cómo cazaban y no sé qué, y alrededor la gente tomaba notas a través de las historias y se acordaba lo que le contaba. Las famosas fábulas, ¿no? Son las fábulas. Son historias para contar. Exactamente. Que no tienen que ser reales, pero Claro. te sirven para imaginar en un contexto quizás hasta a veces filosófico o de valores o ético una situación y que dices, oye, pues qué bonita está, ¿no? Como he conectado mucho más que si me hubiesen dicho, haz esto o haz lo otro. 100%. Y vinculado con esto va el siguiente punto, no el de mensaje conciso, claro y emocional, que ya se da por hecho, sino el de habla para que te entiendan.
Y que cuidado con los datos abstractos, muy vinculado con lo que llevamos viendo, pero yo aquí quiero ejemplificarlo para que también lo visualicéis. Por ejemplo, si tú estás mostrando datos en tu equipo o mostrando datos a cualquier tipo de audiencia o a tus jefes, tú puedes presentar números, ¿sí? O puedes presentar rangos, o puedes presentar lo que sea. Los números, al ser humano, nos es muy difícil visualizarlos per se, ¿verdad? Si yo hablo de porcentajes, ¿no, Marc? Si yo hablo de las pérdidas mundiales por la falta de compromiso en el trabajo, son 8,9 trillones de dólares, o sea, 8,9 billones de dólares en español. Vale. ¿Pero esto cuánto es? Me suena que es muchísimo dinero y muchos ceros, pero ¿cómo yo magnifico esto? Y digo, mira, esto es lo mismo que el PIB. el PIB de España, Alemania y Francia, tú sabes que lo digo juntas en un año. Ah, wow, todo lo que se produce en el país y todo lo que se tiene en cuenta como medida económica del país, de todo lo producido en un año en estos 3 países, eso ya veo que es muchísimo. Pues todo esto es lo que representan las pérdidas cada año porque la gente no esté comprometida en el trabajo. Wow, ¿qué me estás diciendo? O estos son tantos kilómetros, como la distancia que hay de aquí a Madrid. Ah, wow, ahora yo ya me hago... O mira, vas a volar tantas horas, es lo que te junta, vas a volar 11 horas de avión, es lo que te junta aquí con México. ¡Ostras! ¡Qué fuerte! Está lejísimos, pero yo ya tengo el mapa. O sea, intentemos buscar una analogía o algo que ilustre el dato que yo quiero dar. ¿Por qué? Porque, insisto, el mensaje tiene que llegar a la audiencia y entonces te van a entender. Te van a entender. Es mucho mejor que des este tipo de datos de esta forma, con el número, pero contextualizándolo, que no que llenes todo de números, porque la gente no se va a enterar de nada. Bueno, es que es lo que decíamos, lo que ponía en el punto anterior, ¿no? Que nosotros lo leemos, pero la gente no lo sabe. Mensaje claro y conciso. Claro. O sea, no tienes que dar 1000 datos. Y esto pasa mucho en presentaciones corporativas. Tienes que dar el dato que importe. Yo, por ejemplo, cuando hago la revisión financiera, damos pocos datos. Pero son los datos que nos sirven para entender cómo estamos y qué hay que cambiar y qué hay que mejorar. Exactamente. Claro, y entonces cuando hacéis revisión financiera, seguramente esos datos los contextualizáis, os remitís a situaciones, os remitís a cosas que queréis lograr. Bueno, sobre todo también nos sirven para tomar acciones. Claro. ¿no? Es decir, oye, pues esa es la caja que tengo, o ese es el runway que tengo. Temas que hemos tratado. Claro, aquí, hablabas ¿no? de runway, pero ¿qué es el runway? Entonces ahí es cuando lo ves. Claro, pero a lo mejor, pero ese es un dato clave, podríamos decir un KPI que tengo que tener en cuenta, ¿no? Y que tengo que ir midiendo. Pero si pongo 40.000 datos relacionados con... 100%. Y según si lo miras así, o si lo miras así, o si... No. Yeah. Tiene que quedar clara qué información estoy dando y dar la mínima posible, pero que dé el máximo posible de información. Sí, que dé el máximo posible de información. Me voy aquí ahora, aquí, directamente. ¿Por qué? Pues ir donde quieras. Sí, no, está bien, pero bueno, ya que tienes ahí el esquema, que no sabéis cuál es, pero ya que lo tiene Marc, se lo digo. Ahora quiero hablar de temas. Ya veis que esto hoy es una masterclass a tope, no es que sea express, o sí, no lo sé, pero se va a dar y se están dando muchos temas. Yo creo, y hago un call a la audiencia, porque estamos hablando de muchas cosas superficialmente, para lo que tú y yo solemos hacer, sí, pero hoy, rápido, pero que si alguien quiere escuchar sobre un tema en concreto, porque que nos lo ponga. Me da miedo el cómo me recuerdan, ¿no? El tal, o qué datos tendría que dar para una reunión de management o una reunión de... Sí. Ponéroslo y hacemos un capítulo ad hoc. Pero fijaos que todo lo que estamos entrando, que lo podéis aplicar desde ya, si bien es cierto que, por supuesto, esto está dentro de mi programa de oratoria, este que te dije que yo había lanzado para enseñar oratoria. Esto es de los temas de oratoria. O sea, al final cada uno de estos se trabajan y se trabajan con el caso concreto, etc. Pero lo que yo aquí estoy dando son los puntos que tú tienes que tener en cuenta, que si tú los empiezas a aplicar, vas a salir extremadamente exitoso en tu presentación. No hace falta tampoco bajar al detalle de cada uno de ellos, sino que te quedes con qué significa cada uno de ellos y cómo puedes aplicarlo. Y ahora viene una parte súper importante, que es cómo tú estructuras y manejas tu presentación per se. Hemos estado hablando un poco del público, la audiencia, ese tipo de situaciones, pero ahora cómo tú tienes que manejarte en la propia presentación. Y aquí vamos a hablar de las partes de dicha presentación o dicho discurso y qué trucos a mí me van súper bien, yo quiero escucharte a ti, para que aquello sea memorable. ¿Sí? El primero,
hay que entender, cuando tú presentas algo, la gente te va a escuchar en unos momentos determinados más y en otros momentos menos, y va a desconectar en otros. Entonces, tu intención es que desconecten lo más mínimo y tu intención es que los tengas enganchado. Entonces, ¿cuáles son los momentos de mayor atención del público? Cuando tú sabes esto, puedes entonces jugar con lo que vendrá a continuación. Primero, el público estará súper atento al inicio. Está clarísimo. ¿Por qué? Porque empezamos, sé que me vas a contar algo, es donde ahí quiero enterarme de aquello que tú me vas a contar, ¿verdad? Al inicio tú tienes que estar. Entonces, si tú sabes que el inicio es súper importante, tienes que trabajar el inicio. Y ahora a continuación hablaremos de los mejores inicios que yo considero que existen y que funcionan súper bien. Luego, normalmente la curva de atención decrece a medida que tú vas avanzando. Por eso es muy importante ir interactuando con tu público. Por eso es muy importante ir enganchando a tu público. Por eso es muy importante hacer comprobaciones preguntando qué opinan o si lo han entendido para tenerlos enganchados. Y si pueden participar, mejor. Y luego, cuando ya se va acercando al final, que todo el mundo lo va percibiendo, lo saben por tiempo y tú también lo vas anunciando, la gente vuelve a conectarse más. Entonces, también tienes que hacer un cierre memorable, un cierre que enganche, un cierre bueno, que haga que la gente se acuerde, tu público se acuerde y recuerde todo aquello que has estado comunicando como resumen, ¿no? En forma de conclusión, ¿no? En forma de conclusión, efectivamente. ¿Ahí habías apuntado algo? No sé. Sí, no, pero para luego. Bien, bien. Bueno, lo quiero hilar con lo que estás diciendo. Bien, perfecto. Entonces, teniendo esto claro, vamos a los mejores inicios. Mejores inicios, para mí, algo que nunca debes hacer, ¿vale? O sea, no debes hacer, es empezar a presentarte, efectivamente. No debes empezar a contar tu currículum. No, quien haga eso, cero patatero. Como hagas esto, adiós del podcast. No lo hagas. Vas a aburrir a la gente. A la gente le importa cero quién eres, le da igual tu currículum, le dan igual tus méritos. Eso solo muestra ego. Da igual. Yo creo que sí, porque a mí me gusta cuando escucho un podcast y estás presentando a la persona que han invitado. Bueno. Entonces, pero no es quién eres, sino un poco... Oye, presento a mi invitado, sí, que lo he traído como experto en, no sé, en Bitcoin y su, sí, carrera es tal. Bueno, entonces, si te presentan es diferente. A mí últimamente me han introducido muchas... Es que ya sabes, las últimas semanas he tenido muchísimas conferencias. Pues yo envío mi semblanza, o sea, mi pequeña bio, para que la lean y... A ver, yo no la voy a contar nunca, pero sí que, claro, es una bio que tú preparas y te... Entonces... ya la gente lo sabe, o si no, la gente lo debería saber previamente, pero tú no tienes que salir ahí a decir, mira, yo hago esto, yo hago lo otro, yo soy muy bueno en aquello, está grabando, yo soy muy bueno en lo otro. Tú no tienes que hacer esto, tú tienes que ir directo al grano, porque acuérdate, el momento de atención, pico al inicio, es el más alto. Entonces, ¿qué hacer si no empiezo presentándome? Yo cuento una historia o pongo un ejemplo. Excelente. Esa es una de las grandes temas. O un dato relevante. Ese es el segundo. Y hay una tercera. Hacer una pregunta al público. Claro. Esta la hemos hecho muchas veces. ¿Te acuerdas cuando empezábamos? Claro. ¿Quién de vosotros cree que es una buena persona? En algunos coles, cuando hablábamos de filosofía... 100%. Esto lo hemos hablado mucho. Y aquí entra un tema muy interesante que dices, wow, estamos en frío, ¿cómo voy a hacer interactuar al público? Haz preguntas que impliquen sí o no o una alternativa A o B y que sirva para levantar la mano. Y que no sean súper comprometidas. ¿Cuántos de vosotros le habéis puesto los cuernos a la pareja? Que está mi esposa aquí al lado, ¿te imaginas? No, claro, ¿te imaginas? Sí. También puede ser Mira, ahora se me acaba de ocurrir. Empezar con el humor. También. Empezar con el humor es otra manera, claro, partiendo de estas técnicas. Pero esas son para mí la tríada mágica. Una historia. Sí. Las historias nos encantan, lo explicábamos antes, nos enganchan mucho. Sí. Otro, dar un dato impactante. Y otro, preguntar. Yo muchas veces incluso las vinculo las tres. Sí. Es fantástico. ¿Por qué? Porque de repente ya, wow, se empieza a generar. Mira, yo ayer a Penguin Random House hablaba del poder del diálogo, el baile entre comunicar y escuchar. Que por cierto, felicidades, que vi que había habido muy buen feedback, ¿no? Sí, yo puse en mi Instagram un montón de pantallazos de gracias porque hice fotos al Teams, pero hay muchos más. Hay muchos más. Lo que pasa es que no iba a poner. Sí, gracias a ti por las palabras. Pero el tema está en que yo les puse un 42 en la pantalla. Y les hice la pregunta. ¿Qué creéis que ¿Alguien puede decirme qué cree que es este número? Y os daré una pista.
es un porcentaje, 42%. Entonces la gente por el chat, porque insisto, era online, empezaron allí a poner, ninguno acertó porque era un tema de burnout vinculado un poco a lo que dijimos la otra vez. ¿Cuál es el descenso del burnout cuando yo me siento escuchado? Un 42%, pero tú cuentas el dato, haces una pregunta y encima lo vinculas a un aprendizaje a través de una historia que nos da pie a mostrar la importancia de lo que vamos a ver hoy. Entonces anclas al público. Esto lo tienes que trabajar muy bien. Luego, el mejor momento para presentarte. Si no te han presentado, hemos dicho que no al inicio. Después de hacer te presentas después. Y te presentas después de una manera que no sea tan bien soporífera. Es decir, que no estés tú ahí cansando a la audiencia de repente para, tal, pues mira, agarro el móvil. Conseguir la atención y ya se la he perdido. Adiós. No. 4 cosas. Mira, yo soy Antonio, tengo un podcast People and Finance y además hace 7 años y medio fundé una empresa llamada Efficient Happiness para construir empresas de alto rendimiento, mejorando la felicidad en el trabajo a partir de algo que bauticé Felicidad Eficiente, con la fortuna de trabajar en España, México y Estados Unidos. Y lo importante es que hoy vamos a ver cuáles son esos aprendizajes de estos años para poneroslo en bandeja a vosotros de forma práctica para que os lo llevéis. ¿Has visto? Me he presentado rápidamente, he dado tips de autoridad diciendo un poco dónde trabajo, ¿no? O sea, uno que trabaja en varios países o con clientes de varios países, pues algo habrá hecho. Pero ya rápidamente me pongo a tu servicio. Y dirás, personas también se presentan y cometen el error de decir dentro de sus credenciales o cuestionarse, claro, es que yo he trabajado con tal empresa, con tal empresa, con tal empresa, con tal empresa, con tal empresa. Me he dormido ya por el Ya camino. está, ¿no? Y además eso queda fatal. Entonces, una manera que yo uso siempre de mostrar autoridad de lo que yo estoy diciendo es precisamente a través de los ejemplos. ¿Verdad que hablaba de Heriberto L'Hotel Hilton y Conrad en Tulum? Eso es un ejemplo de libro de lo que yo hago. ¿Qué he hecho? He puesto un ejemplo para ilustrar lo que antes estaba explicando sobre el reconocimiento y sobre las historias que yo cuento a través de un cliente o de una vivencia en un cliente. Y tú te has quedado, oye, este tipo Ya ha dicho que ha trabajado, cosas, claro. ha trabajado con este cliente. Y puedes ir citándolos. Y puedes ir citando circunstancias y situaciones así. Si tienes el permiso para citar a este tipo de autoridades o que te confieran autoridad, mejor. Pero estás aportando valor, lo haces de una forma elegante, implícita, pero la gente se va quedando con... Y ahora lo voy a decir explícitamente para que lo veas. Yo puedo decir, yo trabajo con Nestlé, con Hilton, con Fundación BVA, con Penguin, bueno, he estado hablando de Penguin, joder, no me he dado cuenta, pero fíjate, ¿no? Con Penguin, con Hoteles Intercontinental, he trabajado con Novo Nordisk, con Pfizer. Yo puedo decir todo esto que, vale, muy bien, Antonio, no me aburre, no seas coñazo. O puedo decir, en aquel caso de aquella, una persona que trabajaba cuando estaba yo trabajando con no sé quién, o esto que hice en tal foro con no sé cuántos, o las personas de Nestlé estuvimos mirando tal. Eso queda mucho mejor, ¿verdad? ¿Veis la diferencia? Eso es fundamental tenerlo en cuenta. ¿Cómo demostrar autoridad? Esto precisamente es el punto, que es lo que nos venía a continuación. Fíjate, aquí teníamos la elección del mensaje a transmitir, vinculado con uno de los temores que tú decías, cuando menos es más, ¿verdad? Tú decías, ostras, uno de mis miedos es quedarme en mi discurso corto de contenido. No temas, no te vas a quedar corto. Y si te quedas corto no pasa nada. Y además no quieras dar mucho todo por si acaso. A mí me gusta dar y ser generoso en cuanto a contenido, porque luego se refuerza y se entregan fichas, o sea, eso lo puedes hacer también y luego dar materiales de soporte. Pero no te preocupes, o sea, quédate con las ideas, 4 ideas básicas que la gente se quede, no que se quede con 100 y que nadie recuerde nada. Yo con el tiempo he decidido que a todas las sesiones a las que voy a dar algo me llevo 3 puntos que quiero que se queden y ya está. Si tardamos media hora, tardamos media hora. La experiencia es que nunca tardamos media hora. Siempre agotamos la hora y media. ¿No? Ese es el tema. Fíjate, hablábamos también de cómo mantener esa atención del público. Lo hemos estado diciendo un poco y aquí quiero reiterarme. Hazle preguntas. Cerciórate o verifica que efectivamente lo están entendiendo. Para mí hay un tema porque al final, o sea, los trucos de inicio y cierre están bien. Por el medio puedes hacer alguna... Otra cosa es también cómo estructures tú la charla
Si tienes que dar una charla sobre el sarcoma, pues te tienes que poner técnico y tampoco quieres quedar como un bufón, del plan estoy haciendo bromas todo el rato, No. o solo raspo el contenido. No, tienes que dar tu contenido bien dado y al final, oye, si tienes que dar una charla de 1 hora, está bien que la entrada sea interesante, la salida también lo sea, y tienes que buscar la forma de que el ínterin sea interesante, pero sin olvidarte de que no tiene que ser divertido o interesante todo el rato. Claro, claro. Es que no hay que confundir diversión. Yo me lo paso muy bien transmitiendo, pero me lo puedo pasar bien transmitiendo algo que no sea de agrado. Claro. O sea, no hay que confundir. Todo mensaje, eso te lo tenemos que tener muy en cuenta, y me remito a otros capítulos y episodios. Todo mensaje llega porque el sentimiento o la emoción unida a dicho mensaje llega al público. No significa que tengas que estar riéndote. Tú hablabas de un sarcoma, hablabas de un tipo de... O que los otros se tengan que estar riendo. Efectivamente, no va de esto, no va de esto. Va, eso sí, de la pasión que tú pongas, si tú te gusta y tú... O sea, si tú pones pasión, la pasión se percibe. Yo creo que... Sí. ¿Sabes? Yo me siento hoy bastante apasionado hablando de un tema que me gusta especialmente y me siento... La energía, no sé si estará llegando, a lo mejor no. Digo, pues, Antonio, no está llegando. Pues bueno, ¿qué quieres que te diga? Pero lo lamento en ese caso, ¿no? Pero sí que pones la pasión para que a ti te llegue. Eso es súper importante. Y eso no resta que lo que tú vayas a estar tratando pueda ser un tema extremadamente serio. Claro que sí, pero tiene que llegar y puedes hacer todo lo que estamos diciendo con datos, estructuras, historias de pacientes, historias de superación a través de cómo hicimos tal tratamiento en esta investigación y a tal paciente. Ostras, tocas la fibra porque de repente hay una aventura de superación, una historia de superación a través de un experimento que tú... Claro, que es el ejemplo de resultado, pero lo que, el experimento. Claro, lo que quiero decir es que a lo mejor esto alguien lo puede tomar o mal tomar como tengo que estar dando ejemplos todo el rato. No. O sea, si tú tienes que dar un contenido de lo que dice el artículo 1956 del Código Civil, en algún momento tendrás que leer el artículo 1956. Tienes que darlo. No solo dar ejemplos, porque si no... Ostras, ¿y cuál de todos el ejemplo será el artículo? Tienes que darlo, o sea, efectivamente, si solo das ejemplos, no. O sea, tú tienes que saber combinar. Aquí tendríamos que entrar, si quieres otro día ya entramos en, ok, vamos a hacer hoy una práctica concreta de una exposición y cómo aquí la vamos a estructurar. Entonces vamos a hacer el discurso, ¿vale? Si te parece bien, eso lo podemos hacer. A mí aquí, para hilarlo, porque sé que vas a pasar a lo siguiente, todo lo que has dicho te lo compro. Hay una cosa que aprendí mucho con un profesor muy bueno que tuvimos, que fue Sergio Llevaría, de Derecho Civil 2, que él decía, ¿no? Esto de la curva de aprendizaje, no de aprendizaje, de atención. De atención. Él decía, más de una hora y media. Es verdad, hay veces que dices, tengo que dar 2 horas de clase. Si no hago una pausa, la gente se suicida, aunque la clase sea la más interesante, porque la atención también va haciendo picos, ¿no? Y relacionado con esto, creo que uno tiene que... Para tener una buena presentación, tiene que cumplir también con los plazos que se da. Sí. Si tú tenías 1 hora, 1 hora y media, la que fuera, tienes que cumplir. Y tienes que darte, ¿no? Ver tu reloj y decir, y esto es preparación antes de improvisar. Yo ya sé lo que me va a costar dar cada cosa. 100%. Y si a lo mejor, por cómo devienen los acontecimientos de participación, ves que se te come el tiempo, o bien cortas participación, o bien lo aplazas a la siguiente y es que hay posibilidad, o si no, no lo das y no va a pasar nada. Correcto. Pero es verdad, y lo hemos visto muchas veces, y yo lo he visto en foros que he tenido que participar con otros ponentes, no hay nada peor y es una muestra de falta de respeto absoluta que te comas el tiempo y que lo rebases. Agri. Eso es horrible. Eso es horrible. Yo me acuerdo que estaba en un foro el año pasado en donde tenía que hablar 20 minutos. Yo venía... No sé si el tercero o así. La primera que dijeron, es una eminencia esta mujer y no sé qué. Aparte de que a nivel visual lo que presentó fue horrible. Y ahora, si queréis, comentamos sobre esto también, antes de entrar en el último punto de este segundo bloque. Ostras, tenía que hablar la mujer 20 minutos. Estuvo, tío, 55 minutos. Claro, toda la agenda descuadrada. Claro. El orden del día a la porra. Eso es una falta de respeto al público, es una falta de respeto al resto de ponentes, es una falta de respeto a todos. Cumple con tu tiempo. Otra cosa es si tú empiezas más tarde, también tu pregunta, oye, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo disponemos para adaptarte? También te lo van a agradecer y también explicas al público y empatizas con el público. ¿No? Insisto, acuérdate que lo más importante de hoy quizás sea, acuérdate que eres servidor de tu público y pregunta al público para empatizar, ¿verdad? La manera de tenerlo enganchado, otra, precisamente es cumpliendo con los tiempos.
pero preguntando, interpelándolo, que haya participación cruzada en la medida que se pueda, etc. Antes de entrar en los cierres, quiero hablar precisamente de la presentación, que creo que no está después. Porque de hecho, Antonio, Sí. nos quedan 10 minutos. Perfecto. No, ¿Sí? de sobras, tío, Pues de te sobras. dejo. De sobras, sí, sí. El tema de la presentación. De hecho, no sabía cuánto quedaba. Digo, no sé si quedan 5, perfecto, de sobras. El tema de las presentaciones. Muchas veces un error clásico, tú te acuerdas que hemos tenido algún profe que ha sido, vamos, pues no sé, daltónico o algo. Si tú tienes un soporte visual, el clásico PowerPoint o lo que uses, prohibido cargarlo de números, datos, párrafos, texto. No lo cargues. Tienes que dar algunos datos. Ok, usa alguna diapositiva o dos para datos. Pero no lo cargues, no pongas párrafos. Olvídate, salvo que sea alguna transcripción de algo específico que tú quieras mostrar porque el tema lo merece y lo tienes que leer y va muy hacia aquello que quieres tratar, bien. Pero si no, muy visual todo. Muy visual, es un mero soporte. Porque no hay nada peor que tener una presentación que sea horrible a la vista y que encima esté cargada de datos. Porque el público no te va a mirar a ti, te va a mirar a la presentación. Se va a perder, se va a marear. Van a estar leyendo, no te van a estar escuchando. O sea, cero. Que sea una frase con una foto visual o, o un número o un dato, o luego ya si pones una serie de ítems, que sean puntos en que tú vas a desarrollar. Pero que no digas este ítem, ¡pum! Todo esto. Yo, tío, fui hace unos meses a otra conferencia, que también había más conferenciantes. Imagínate toda la pantalla, tío. Todo completo de texto. Todo. Digo, yo me quería arrancar los ojos, tío. Que yo era tremendo. No sé si querías decir algo, que estabas aquí. Vale, yo le doy caña, voy a los cierres y voy a la última parte rápida, que será más breve. Hemos hablado de inicios, en esta segunda parte hemos hablado de la manera de tener enganchada al público, hemos hablado de la parte de soporte visual, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de cómo cerrar. ¿Sí? ¿Cómo podemos cerrar? Grandes cierres. Los mejores cierres son los que dejan deberes al público. Para mí son los que dejan deberes al público. Porque tú puedes acabar y de, bueno, pues ya hemos acabado, adiós. Y ya estoy. No puedes acabar con un ya estoy, no puedes acabar con un... No, tienes que acabarlo en alto. Tienes que acabarlo, y en alto no significa que motivacional necesariamente, o inspirador, sino con algo que la gente se quede cuestionándose. Puedes lanzar una pregunta, entonces ya luego dices el gracias porque es el momento en que la gente, si hay un público, saben que te tienen que aplaudir. Cuando dices gracias, la gente aplaude. Esto yo lo tengo comprobado y además se debe agradecer. Pero lo tienes que dejar arriba con una pregunta que se lleven, que les deje pensando, con, ok, ahora esto que os he contado está muy bien, como ayer les dije a los de Penguin, todo lo que hemos hablado de tips para dialogar adecuadamente con una buena comunicación y con una mejor escucha, está muy bien, pero esto no se va a poner en marcha si vosotros no queréis. Así que ahora la pelota está en vuestro tejado, depende de vosotros qué vais a hacer. Y ahí te despides y lo dejas en alto, porque ahora queda en mi tejado, ¿verdad? Es tarea mía. Eso es súper importante y además muestra una continuidad post-conferencia porque pones, insisto, tareas, deberes a las personas, ¿sí? Entonces, esa es una manera que a mí me parece fascinante para acabar y que engancha muy bien. Entonces, la última cosa que yo quería tratar es, ya hemos hablado de los errores, ¿verdad? Esto ya lo hemos hablado. Los miedos. Los miedos. Si me olvido de algo, tienes que pasar como hemos dicho, ¿no? Tema de los contratiempos. Ahora es un poco cosas así como más... O sea, es que sí que me encuentro, ¿no? Tema de los contratiempos. Puede ser, tú tienes que contemplar, también te lo dan las tablas. Y la manera también, no lo he dicho, de superar los nervios y los miedos y todo, es practicando. Practicar. No hay otros secretos, exponiéndote como todo, ¿no? Pero, ¿qué puede pasar? Puede ser que yo haya traído una presentación buenísima. Puede pasarte todo. Y no se proyecte. Puede ser que el sonido no funcione. Puede ser que se caiga una luz. Puede ser que alguien le dé un jamacuco. Puede ser que yo me caiga o me tropiece. Pueden pasar mil cosas. De verdad, pueden pasar muchas cosas. Lo que no puedes hacer ahí es desmoronarte. Quedarte... No te puedes desmoronar. Tómalo con naturalidad. Y entiende que en la vida pasan cosas. Hasta en clave de humor. Si es que es mejor. Es mejor. El humor es un recurso buenísimo. No significa que tengas que ser monologuista. Simplemente que el humor es el mejor recurso que a ti te va a permitir precisamente salir airoso de todo esto. Entonces, lo que yo te recomiendo cuando tengas temas, porque yo me he quedado sin sonido. Yo he estado haciendo conferencias online sin saber si
estaba transmitiendo o no, y sin tener feedback de ningún tipo. Yo he estado en lugares en teatros en los que el sonido ha dejado de llegar. Digo, pues nada, yo me vengo, me aviento y vamos a hacer aquí como si fuera un tenor, ¿verdad? Un poco con claves. Tienes que seguir, no hay ningún problema. Y eso no depende de ti, porque ahí viene el tema de las frustraciones. Frustración ante lo que no podemos cambiar. Tú no puedes cambiar eso, no depende de ti. Y muchas veces te frustras porque yo lo quería hacer así y es como, pero si los demás no sabían cómo lo querías hacer y lo hiciste de otra forma, la frustración está solo en ti. Exactamente. Porque a lo mejor ha sido la mejor presentación para los demás. Exactamente, ¿sabes? exactamente. Luego, como otro avatar, ¿no? Pero esto son quizás un poco más miscelánea, vinculado quizás de lo que decíamos más al inicio, el tema de las preguntas difíciles. Que tú estás, se cierra, ¿no? Y ahora empieza el turno de preguntas. Si es que no han habido preguntas entre medio. Ha hecho mi presentación de resultados, presupuestos, preguntas difíciles. Y hay algunas preguntas que son muy difíciles. ¿Sabéis que tenemos la tendencia a responder rápido? No sé si te has dado cuenta. Tengo que tener la respuesta ya y tengo... ¿Sabéis el miedo a que piensen que no sé. ¿Sabéis que te puedes dar permiso para reflexionar? De hecho, os recomiendo algunos vídeos que hay por ahí de YouTube antiguos de Steve Jobs respondiendo preguntas en conferencias suyas en donde se tomaba 10-15 minutos pensando la respuesta. Que dices, ¿cómo alguien se toma 15 minutos para dar una respuesta? A ver, si a ti te hacen una pregunta por escrito que es difícil, no te vas a tomar las horas que haga falta para responderla. ¿Por qué? Porque oral no. Oral no debería ser lo mismo. Pues es lo mismo. Y si a lo mejor no hay tiempo y dices, oye, mira, dame tus datos, me la llevo y la voy a plantear. De hecho, a mí hace un par de años, en otro cliente, un despacho de abogados en Barcelona, se me preguntó al final, ¿crees que una mala persona puede ser empática? Y entonces me quedé reflexionando, porque al inicio, de forma instantánea, iba a decir que no, pero le dije, mira, ¿sabes qué? No tenemos tiempo, pero me voy a llevar tu pregunta. Y llegué a la conclusión de que la empatía no deja de ser una habilidad. Entonces, como habilidad es entrenable. Y como entrenamiento, una persona, sea como sea, la puede poner en práctica y surtir un efecto positivo independientemente de lo que esta persona sea o deje de ser, ¿verdad? Pero eso me llevó tiempo a reflexionar y me llevó incluso un par de días al respecto. Así que no temáis por esas preguntas difíciles. Si no sabéis algo, podéis decirlo. O sea, no sois la Wikipedia, no sois la enciclopedia universal. Sois una persona que tiene un conocimiento determinado en un momento determinado. Ya está. No pasa nada por mostrarte vulnerable porque no sabes eso. Cuanto ¿no? antes lo asumas y mejor lo asumas, más poderoso eres. Exacto, 100%, 100%. Hablando de poder, y entramos en los dos últimos puntos, tema del silencio. Eso quizás es más técnico. Ya veis que hoy quizás es más de estructura, más de tips prácticos, pero este tema es muy importante también traerlo hoy. Quien domina el silencio domina la palabra. No quieras hacerlo todo de carrerilla. Y hoy quizás estoy corriendo un poquito más, soy consciente porque hay contenido y el tiempo es el que es. Pero si tú no haces pausas, te vas a ahogar y no vas a permitir que el público asuma aquello que tú le estás transmitiendo. Tampoco a silencios súper largos, pero... En un post hablaste mucho del silencio, que yo creo que es que la gente tiene que ir a ese post porque fue muy bueno. Porque realmente es que el silencio da para mucho. El silencio da para todo. Era un post que hice yo. No un post, un episodio. Ah, y cuando hablábamos del silencio. Sí. Efectivamente, estuvimos desarrollando el tema del silencio. Tienes que hacer pausas y un truco para hacer pausas es que tú pienses en tu discurso oral como si estuvieras escribiendo y cada pausa es una coma o un punto. Punto seguido aparte también, y aparte. ¿no? Cada punto y aparte es una pausa mayor. Cambias de párrafo, das aire al texto, das aire al discurso que estás dando. Puede ser una bronca cuando estás hablando y todos los alumnos hablan y te callas. Puede ser una reflexión, puede ser un sí, puede ser un no, puede ser una invitación a la reflexión, puede serlo todo el silencio. Efectivamente. Silencio es tu mejor amigo. O sea, el silencio tiene que ser tu mejor amigo. ¿Y tu enemigo? Las muletillas. ¿Cómo te lo he traído, eh? Me las has dejado ahí a bote, que es el último punto además. ¿Por qué lo vinculo con el silencio, las muletillas? Y este punto es fundamental. Primero, ¿qué son las muletillas? Esos sonidos o esos dejes que nosotros tenemos como el como Cuando me extrabo hablando también pueden ser muletillas, pero el muy de México, el I, el... sí, ese tipo de sonidos que emitimos, que es muy raro que a mí me los escuchéis, no significa que no. Yo sí que los hago. Sí, tú los haces más, efectivamente. Yo porque tengo el radar aquí y obviamente lo tengo integrado. Yo es difícil que los haga, no significa que no los haga, ¿vale? Esto es un viaje
infinito, por decirlo, pero es muy complicado porque lo tengo muy, 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 muy trabajado. Pero claro, yo os quiero desvelar de dónde sale la muletilla y cómo precisamente trabajarlo. Y os voy a dar 2 trucos fantásticos para que empecéis a eliminarlas desde ya y además os vais a emparanoiar con las próximas muletillas. Las muletillas surgen para rellenar espacios de vacío, que son los espacios de silencio. No nos gustan los silencios, como ahora yo estoy exagerando. Entonces, si yo estoy pensando en lo que tengo que decir, esos espacios los relleno de... y es curioso porque yo lo veo en los niños. O sea, me he llevado a cuestiones si la muletilla es algo natural del ser humano. Podría ser. Porque yo pensaba que no, pero con los niños lo veo. Mi hija, cuando está pensando en algo y tiene 4 añitos, y digo, Sofía, no hace falta que digas, yo ya me estoy poniendo en modo profe de oratoria. Pero me doy cuenta que es una manera que tiene su cerebro de rellenar un espacio creando una música o un tono o lo que sea para procesar un pensamiento y emitir su palabra, que la pobrecita, obviamente, no pobrecita, pero forma parte de su aprendizaje. Está pensando para estructurar adecuadamente la siguiente oración. Entonces, quizás viene de ahí, no lo sé, eso cabría investigarlo. Pero en cualquier caso, ese es el motivo de por qué hacemos muletillas. Y lo tenemos tan integrado que ni nos damos cuenta, pero queda fatal. Entonces, ¿cómo podemos eliminar las muletillas? Entendiendo que tenemos que abrazar el silencio, eso punto 1, quizás más a nivel conceptual. Y punto 2, que es muy práctico, grábate audios de voz. Ya no te digo que te grabes en vídeo y luego te veas, aunque te puedes grabar a ti. Yo me he dado cuenta mucho viendo nuestros vídeos. Es que ese es el punto. Y entonces, yo también me había dado cuenta. Y a mí, ¡buah!, es horrible. Digo, esto lo tengo que eliminar. Entonces, si tú haces audios y tú grabas discursos, tú grabas pensamientos en un audio tuyo, privado, que no tengas que enviar a nadie, cada vez que hagas una muletilla, detienes y vuelves a empezar. Detienes y vuelves a empezar. Detienes y vuelves a empezar. Esas muletillas las vas a acabar eliminando. Porque de tanto que estás practicando lo vas a acabar eliminando. Y además vas a tener en tu cabeza ese mecanismo que has desarrollado de forma inconsciente que te impide volver a hacer muletillas. Antonio, estamos cumpliendo el tiempo. Perfecto. Y justo empiezo una reunión relevante, Sí. pero sí que quería, yo quiero añadir un punto que se me ha ocurrido que también lo he visto mucho en presentaciones de alumnos cuando he dicho qué buena presentación, que es el nivel de energía que tú tienes, ¿no? Si estás así mal, tampoco te vayas como si estuvieras en una rave, ¿no? No estás ni too high ni too low. Tienes que estar equilibrado plus, digamos, ¿no? Con energía, con presencia, con fuerza, pero tampoco así, o sea, ni como si te hubieses snifado todo lo que estaba, ¿no? Está claro. Tiene que ser equilibrado con un puntito más. Y aquí tengo una cosa que, como para acabar, que tú tenías puesto, que yo creo que es relevante, ¿no? Que al final es cómo te recuerdan. Oye, no recordarán tus palabras, recordarán cómo les hiciste sentir. Se pueden quedar con algún aprendizaje. Creo que se tendrían que quedar con un aprendizaje, pero también con la sensación de que aprendieron contigo. Es correcto, es correcto. Por eso no he querido tocar ese tema y me encanta que lo hayas traído ahí, porque la gente se acuerda de cómo le hiciste sentir, de qué es aquello que les impactó, en un sentido o en otro. Por eso el final es tan importante, por eso todo lo que tú estás transmitiendo lleva un sentimiento unido y por eso al final tú no te vas a acordar de los 20 puntos que Antonio dijo, sino te vas a acordar de que, wow, aquello me hizo sentir de una manera determinada, me inspiró. Luego yo ya revisaré qué es lo que me inspiró, pero me acuerdo de aquello porque me tocó profundamente, por X motivo. Y ese es el punto que tenemos que buscar. Así que esperamos que os quedéis con un buen feeling. Hoy esto es una extrema... Esta masterclass vale una pasta gansa. Entonces, la he dicho... Hemos sido rápidos, pero aquí hay mucho por trabajar y por ver. Gratis para vosotros hoy. Le dais like. Solo en nuestro canal de YouTube. Solo en nuestro canal de YouTube. Y de Spotify. Y en Finance. Y un resumen de esto que también lo colgaremos en algún momento en nuestro canal de Substack, que ya llevamos dos... Él escribe, él me pide, escribe, tío. Es que me gusta escribir. Y ha sido como la excusa perfecta para escribir. Ya llevamos 2 posts. Ya tengo preparado el tercero de esta semana, que va a ser una reflexión personal sobre el síndrome del impostor en la transición de abogado a CFO. Muy bien. Muy íntimo. Muy bien. Y nada, y ahí también nos podéis ver. Dadle like, suscribíos, recomendad esto, enviad este capítulo a todas las personas que conozcáis porque es importante. Nos vemos en el siguiente capítulo. Besos.
Gracias. Bye, bye.